Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de tertulia artística en este espacio, ¿no es cierto?, de conversación y de mirada reflexiva. Hoy día estamos con dos grandes amigos. Cristian, que ya nos ha estado acompañando. Bienvenido, Cristian Iturralde. Y nuestro invitado estrella, el profesor de filosofía, y también es argentino, ahí lo vamos a ir conociendo, Jonathan Ramos. Bienvenido, Jonathan. Gracias Ricardo, y bueno, es un placer siempre estar con vos y con Cristian, ¿no? Que es ya una eminencia en la batalla cultural. Aquí Gracias, estamos, Ricardo. pues felices de tenerte acá. Felices de estar con Cristian, que nos está acompañando. ¿Cómo han estado, chicos? Bien, Ricardo, gracias. Bueno, un gusto estar acá nuevamente con Jonathan, que además es profesor. Lo tenemos de profesor de filosofía, así que bueno, vamos aprendiendo. Hoy terminé la primera clase, así que pobre Jonathan, después tal vez le hago alguna que otra pregunta. Pero bueno, un gusto estar acá para seguir aprendiendo. Y gracias, Ricardo, por haberme invitado una vez más. Oh, encantado. Partamos por el comienzo. Para aquellos que no conocen a Jonathan, cuéntanos, Jonathan. Todos sabemos que eres filósofo, profesor de filosofía, pero cuéntanos un poquito más de ti, de lo que tú crees que sería interesante conocer para nuestra audiencia. Mira, a mí me educaron con una idea: hay que hablar mucho de las cosas, poco de los otros y nada de uno, ¿no? Que es muy poco elegante hacer autorreferencias. Lo único que puedo decir es que me dedico a la batalla cultural desde la historia y la filosofía. Profesionalmente yo me dedico a estas dos ramas, Bien. pero como amateur cultivo la teología. En este caso yo soy calvinista, así que desde la teología reformada también doy la batalla por el occidente cristiano. Y bueno, actualmente estoy dando unos cursos de filosofía virtuales. Tengo un alumno de lujo que sabe más que el profesor, Cristian, mi amigo. Muy bien. Bueno, ahí está Gretel Ledo, le mandamos un saludo enorme, un abrazo grande. Ella es una gran referente de la batalla pro vida aquí en la Argentina y nos está viendo, así que le mandamos un saludo enorme. Y bueno, para esta batalla cultural estoy dando cursos de filosofía, ¿no? En cursofilosofía.jcr@gmail.com. Y bueno, básicamente estoy dedicado a esto. Trabajo en la universidad, trabajo en un terciario y también estoy transmitiendo los valores del humanismo cristiano en todos los frentes posibles. Perfecto. Oye, Jonathan, ahí tienes dos aparatos activos que se siente como un eco. Ahora mejoró. También lo siento, Alex. Se sentía como un eco, pero revisa. Ya, entonces como siempre es incómodo hablar de uno, a mí me pasa lo mismo, así que te encuentro toda la razón. Te voy a preguntar entonces, cuéntanos un poquito de cómo es este movimiento filosófico que estás impulsando en Salta. Bien, este movimiento comienza hace 4 años, tiene el nombre de sinusía, y voy a explicar brevemente en qué consiste sinusía. Hay una reacción en todo el mundo a la posmodernidad, a esta idea de que la verdad es la imposición del poder del más fuerte, a esta idea de que la realidad en realidad es una construcción de la mente del hombre, o que la realidad es una construcción de la voluntad, del poder, la voluntad de poder de Nietzsche, frente al relativismo, frente al nominalismo y frente al escepticismo. El nominalismo, que plantea que el mundo no existe, el escepticismo, que plantea que en realidad no lo podemos conocer, y frente al relativismo, que plantea que en realidad el mundo no existe independientemente del hombre. Nosotros proponemos, junto al giro
fenomenológico de Husserl un volver a las cosas, volver a la realidad como punto de partida de la indagación científica, como punto de partida de la programación política, como punto de partida de la elaboración artística, recuperar la realidad como un horizonte de comprensión. Y en este sentido, nosotros nos llamamos Sinusía, primero porque es el nombre que tenía el banquete de Platón en la antigüedad, y segundo porque Sinusía significa con el ser. Es decir, nosotros a través del análisis de los fenómenos tratamos de acceder al fundamento de la realidad. A través de los efectos tratamos de remontarnos a las causas. A través del ente, técnicamente en filosofía, no, a través del ente, nosotros tratamos de remontarnos al ser de las cosas. Y hablamos del ser. Entonces, como en filosofía ya no se habla del ser, hay como un olvido del ser. Nosotros hacemos una filosofía con el ser y no sin el ser. Entonces, hemos vuelto a las cosas para encontrar en las cosas el ser de las cosas, el fundamento de las cosas. Y con eso hemos roto con el nihilismo, que plantea que en realidad el fundamento no existe, con el relativismo, que plantea que toda verdad es verdad para el hombre, es decir, que el hombre es la medida de todas las cosas. Hemos roto con el nominalismo, planteando la existencia evidente del mundo y de su realidad, y hemos roto con el escepticismo, con esa incapacidad del pensiero débil, del pensamiento débil, de conocer la realidad, proponiendo tres cosas. Existe un mundo, ese mundo es independiente de nuestro conocimiento y podemos conocerlo. A partir de estas tres esquemas del nuevo realismo, en un gran programa que hicimos con Cristian sobre el nuevo realismo en su canal, que yo recomiendo que lo vayan a ver, ahí hemos diagramado este esquema de lo que es Sinusía, es este movimiento realista que nació en Hispanoamérica, en el corazón de Hispanoamérica, que es la Argentina profunda, la Salta profunda, ¿no? Que es la capital de la fe en el país. Bueno, excelente, excelente. Y ya llevan 4 años y se ha ido sumando más gente, hay más filósofos que están ahí compartiendo y desarrollando este pensamiento, ¿no? Mirá, nosotros somos muy reticentes a incorporar gente, somos como muy herméticos en eso, porque nosotros tenemos un requisito muy estricto para formar parte de Sinusía, ¿no? Es decir, hay gente que se suma a Sinusía a leer filosofía. Nosotros ahora en la casa de Guillermo Ramadán nos juntamos todos los martes a las 10 de la mañana a leer la fenomenología del espíritu de Hegel. Pero para formar parte de Sinusía hay que compartir algunos principios, hay que tener alguna formación que nosotros necesitamos para que Sinusía sea un grupo homogéneo, que tiene Cohesionado. ciertos principios y valores cohesionados, como vos decís. Y no es fácil, nosotros no queremos abrirle la puerta a cualquiera, ¿no es cierto? Porque consideramos que los grupos más herméticos, donde se va consolidando una forma de hacer filosofía sin que ingrese cualquiera, digamos, va tomando una forma mucho más precisa, concisa y una identidad mucho más fuerte, ¿no? Hicimos la prueba una vez de abrir el grupo y bueno, no funcionó porque Perfecto, ya tuvieron la experiencia ya. sí, no nos fue muy bien. Jonathan, te hago una pregunta. En una de las primeras clases que tuve con Jonathan, vos planteás que se puede acceder al conocimiento, por ejemplo, mediante el realismo. Digamos, vos señalás que hay 3 esferas para poder acceder al conocimiento, me parece. Una es la realista, aristotélica, tal vez. Después está la hermenéutica, que es la que utiliza tal vez la psicología, es decir, de los fenómenos que, digamos, no muestran del todo lo que son, ¿verdad? Contrariamente, tal vez al realismo que, digamos, se muestran tal cual son. Y después vos señalás una tercera esfera, que es la, creo que la llamás hermética, ¿no? Que es la del misterio que puede conocerse solo a través de la revelación.
Y me parece que a través de Sinusía, ustedes lo que plantean es tomar, para poder, digamos, acceder a un conocimiento integral, toman de estas tres escuelas filosóficas, decime si tal vez yo me esté confundiendo los términos, pero toman tal vez lo mejor o lo más útil, y todo esto ustedes de algún modo lo ponen en, digamos, una única escuela, ¿verdad? Bueno, si a mí, Ricardo, me permite, hago un Sí, por breve favor. desarrollo, ¿no? Ahí nosotros, leyendo el parágrafo 7 de Ser y Tiempo de Heidegger, hemos descubierto distintas maneras de considerar al fenómeno. El fenómeno como un puro mostrarse. Recordemos que la palabra fenómeno viene de phainommenon, y phainommenon viene de phos, que significa luz, ¿no? De ahí viene la palabra fósforo, por ejemplo, ¿no? El fenómeno como un mostrarse enmascarado, ¿no es cierto? Y después hemos encontrado el noúmeno, el misterio de aquello que no se muestra. Y en general, los filósofos han caído en la trampa de tener que escoger, o son realistas y sostienen que el fundamento se muestra a través del fenómeno, que la causa se muestra a través del efecto, que el ser se muestra a través del ente, o son hermeneutas. La hermenéutica nace, la tradición hermenéutica nace con Heráclito, con esa frase que él dice, physis cryptesai philoi, a la naturaleza le place ocultarse. Y después dice, cómo el hombre puede ocultarse frente a aquello que nunca declina. Entonces la naturaleza se oculta al modo del nunca declinar, se oculta mostrándose todo el tiempo. Las realidades que se muestran todo el tiempo en realidad se están ocultando en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces la tradición hermenéutica sostiene que el ser se muestra oculto en el fenómeno, se enmascara, se disfraza en el fenómeno, que la causa se disfraza en el efecto, que el ser se disfraza en el ente. Entonces, de alguna manera, los hermeneutas sostienen que el fenómeno nunca nos lleva al fundamento de una manera directa, sino a través de la mediación de la interpretación simbólica. Y ahí surge la hermenéutica, ahí surge el psicoanálisis, que en realidad Traumdeutung significa hermenéutica de los sueños. Ese es el nombre del libro de Freud, que él ha publicado en 1901. Quiere decir que el psicoanálisis utiliza el fenómeno de la hermenéutica, sostiene que las operaciones psíquicas nunca muestran tal cual son los fenómenos, los fundamentos de la psique, que es el inconsciente. Lacan le va a llamar lo real. Bien. Y aquellos herméticos han sostenido que en realidad el ser permanece siempre oculto, que solo se dona a través de una revelación a unos pocos escogidos, digamos así, en términos de la gnosis, ¿no? Correcto. Entonces, entre aquellos que sostienen que el fenómeno oculta profundamente al ser, como ser los místicos, aquellos que sostienen que el fenómeno lo enmascara al ser, como los hermeneutas, y aquellos que sostienen que el fenómeno lo muestra al ser, como son los realistas, los filósofos se vieron ante la trampa de tener que elegir, o son realistas y no hermeneutas y no místicos, o son hermeneutas y no son realistas y no son místicos, o son místicos y no son realistas ni hermeneutas. Ahora nosotros nos pusimos a pensar, ¿para qué existe la realidad que se muestra? La realidad se muestra con un objetivo de articular una objetividad en común a fin de crear una polis, de crear una comunidad. Por ejemplo, ¿para qué existe la verdad? La verdad, como adecuación del pensamiento con la cosa, adequatium intellectus et rei, existe con el objetivo de que todos los seres humanos, con su racionalidad, puedan descubrir las verdades razonables, los principios razonables.
La diferencia entre racionalidad y razonabilidad es que la racional es el uso efectivo de la facultad de razonar. La razonabilidad, lo razonable, de ahí el sufijo ble, viene de la potencia, es la capacidad que tenemos todos de reconocer la verdad de un mismo hecho, de una misma cosa. Por ejemplo, si yo digo que Cristian es un ser humano varón, cualquier persona razonable va a estar de acuerdo con lo que yo digo. Todos los seres humanos son racionales, porque tienen la facultad de pensar, pero no todos los seres humanos son razonables, porque ser razonable es aceptar aquello que es evidente para toda persona que tiene la razón. Hoy en día hay una cultura de la posverdad que no reconoce las cosas que son razonables. Son racionales, pero no son razonables. Ahora, ¿por qué surge lo razonable? Lo razonable existe para que nosotros podamos vivir en comunidad, para que nosotros podamos reconocer aquellas verdades comunes para poder crear una comunidad, una sociedad con valores y principios comunes. Ese es el ámbito de la política y de la ética. El realismo, que articula los fenómenos como un mundo, tiene como objetivo articular la realidad para generar una polis. Entonces, el objetivo de la esfera realista es la política. El objetivo de la esfera hermenéutica, que es ocultar el fundamento, disfrazarlo, es que a través de limpiar la chimenea, es decir, a través de un proceso de desocultación, Heidegger llama aletheia, el ser humano va curándose hablando de aquello, de su conducta, que enmascara el fundamento de su psiquis. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray pinta un retrato hermoso, pero comienza a ser sádico con las mujeres, y ese retrato comienza a envejecer y a afearse. Entonces él tiene que mandar el retrato al fondo del sótano. Desde ese fondo comienza a trabajar en su psique, ¿no? Esa personalidad macabra. Y los místicos conciben la verdad no como adecuación del pensamiento con la cosa, no como la sanación de un proceso de desocultación de los trastornos psicológicos, como en la hermenéutica, por eso el psicoanálisis es hermenéutico, sino que la mística le propone al hombre la salvación. El hombre se salva a través de la mística, se cura a través de la hermenéutica y desarrolla y prescribe políticas y éticas a través del realismo. Entonces, y termino, con este nuevo sistema de pensamiento, que es el mejor sistema de pensamiento de la historia de la humanidad, y hay que decirlo sin vergüenza, porque hemos solucionado todos los problemas de la filosofía, porque todas las filosofías tienen su lugar en este sistema, hemos articulado al realismo como los fenómenos del mundo, a la hermenéutica como los fenómenos del alma, de la psique, y a la mística como los fenómenos de Dios, digamos, ¿no? Como el misterio de Dios, digamos así. Entonces, mundo, alma y Dios son las tres categorías fundamentales con las cuales los filósofos han hecho metafísica, pero nunca pudieron articular esos fenómenos. Nosotros, con este sistema de pensamiento, hemos podido articular, por fin, en la historia de la filosofía, hemos podido articular estas tres esferas de la realidad en un solo sistema coherente, compacto, lógico, integrado, y estamos muy orgullosos de haber descubierto este sistema, porque realmente todos los problemas de la filosofía en este sistema tienen una solución muy consistente. Excelente, felicitaciones por ese trabajo y ese nuevo empuje que se le da a la filosofía. Una pregunta, Jonathan, en relación a lo que nos interesa mucho acá, que en el mundo de los artistas libres. Siempre hemos tenido una batalla de alguna manera con lo que es la posmodernidad, siempre hemos desconfiado de ella, hemos sentido que de alguna manera vibra en un sentido negativo y que deja vacío ese valor del ser y de la trascendencia. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo miras tú la posmodernidad, este mundo posmoderno en el que estamos inmersos y las cosas que son objetivamente que vemos, ¿no es cierto?, que van destruyendo la sociedad con distintos elementos que son casi salvajes, ¿no? O sin ninguna razón.
¿Cómo lo ves tú? Mira, desde la posmodernidad en adelante, se ha dado un divorcio de la ética con el arte. Sí, Jack Kierkegaard, en un libro que se llama Out, Out, o lo uno o lo otro, plantea un divorcio entre la ética y la estética. Entonces nosotros hemos diagramado la realidad en 3 bloques. Hemos dicho, no existe la izquierda sin un divorcio entre ética y política. La izquierda nace con Maquiavelo. No existe la izquierda sin un divorcio entre ética y política. No existe la derecha sin un divorcio entre ética y economía. O sea, no existe el liberalismo sin un divorcio entre ética y economía. Y, perdón, me voy a trasladar a la cocina para que pueda haber una mayor conexión. Y de paso ya, sí, les voy respondiendo. Bien, les decía, no existe la izquierda sin el divorcio entre la ética y la política. No existe el liberalismo sin el divorcio entre economía y ética, y no existe la posmodernidad sin el divorcio entre ética y estética, o entre arte y moral. En este sentido, se ha dicho en la posmodernidad que todo vale. Esto trasladado al arte significaba 2 cosas: que todo en el arte tiene precio, todo vale en el sentido de que todo puede ser comprado en el mercado, y esto también significa, en los términos de los valores éticos, significa que todo tiene un valor ético, que en el arte todo tiene valor ético. Vale lo mismo una pintura de Picasso, un hombre que se ha esforzado por hacer una pintura maravillosa con un talento sublime y con un gran esfuerzo y con una gran preparación técnica, que el arte de una persona que ha comunicado su malestar en la cultura a través de la histeria y la locura. Por ejemplo, arrojando sangre menstrual en una pared y dándole un significado conceptual de la liberación, se le ha llamado arte. Entonces la posmodernidad es un fenómeno de la superficie. La posmodernidad, al haber divorciado el arte de la ética, es un fenómeno de la superficie. El arte posmoderno ya no descifra el trasfondo último de la humanidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las tragedias últimas del hombre? La muerte, la enfermedad, el amor, la tragedia de la libertad. El arte ya no expresa esa tragedia de una manera bella, sino que se le hace un culto a la insolencia, un culto a la degradación, un culto al cinismo, un culto a el morbo, el culto a lo bizarro. Esa posmodernidad que ya no tiene relatos, que no tiene razones, que no tiene verdades, que no tiene coherencia, que no tiene lógica, digamos, se fue creando como un fenómeno de la superficie. Ser un artista posmoderno es ser un artista superficial. Y esto nace con Marx. Cuando Marx le escribe una carta a Engels, le dice Marx, yo estoy muy sorprendido de que las fábulas de Sófocles y los versos de Eurípides todavía nos sigan conmoviendo. Pedazo de marxista, le dice Ernesto Sábato. Jonathan, creo que se te fue el sonido, el último pedazo no se escuchó. ¿Ahora sí me escuchás?
Bajito, se escucha bajito. Como que se fue. ¿Ahí me Algo. tienen? Ahí sí. Sí. Ah, bien. No, te decía que Marx crea este fenómeno del arte superficial, del divorcio entre arte y moral, al igual que Kierkegaard. Cuando le escribe una carta a Engels, Marx le dice que se sorprende enormemente de que los versos de Eurípides todavía sigan conmoviendo a la gente. Yo decía una frase de Ernesto Sábato, pedazo de marxista. Marx sostiene que el arte y la ideología son epifenómenos de las condiciones materiales, de las condiciones socioeconómicas. Al haber cambiado la condición socioeconómica, porque recuerden ustedes que Eurípides es de la antigüedad, y sabe muy bien Cristian, porque él es historiador, que Marx sostiene que la antigüedad es el marco del modelo esclavista para Marx, así como la Edad Media es el marco del modelo feudal y la modernidad es el marco del modelo capitalista. ¿Cuál es el problema? Marx sostenía que si el arte es una consecuencia de una lógica económica, ¿cómo puede ser que haya cambiado la lógica económica y sin embargo nos sigan emocionando los versos de Eurípides? Entonces Marx no se da cuenta que el arte es la expresión de las tragedias más eternas del ser humano, de las tragedias últimas del ser humano, ¿no es cierto? El artista no es aquel que sigue la moda. Los que siguen la moda son aquellos que siguen la superficie, ¿no es cierto? Es decir, en la superficie se da la moda, pero Eurípides, Sófocles, Picasso, Beethoven, Mozart, el mismo Wagner, nunca van a pasar de moda, porque ellos no hicieron arte de la superficie, hicieron arte de lo hondo, de lo eterno, de los dramas eternos del ser humano. Entonces nosotros como Sinusía proponemos hacer arte de las realidades últimas del hombre, de las realidades más importantes de la vida humana, y no hacer arte con lo banal, ¿no? Nosotros estamos en contra del culto a la banalidad. Nosotros consideramos que la estética no puede estar divorciada de la ética, porque la belleza expresa el orden de la realidad. La palabra cosmético, de ahí viene belleza, de la cosmética. La palabra cosmética significa el orden bellamente creado. Por eso, para que el artista sea bello, para que el artista cree una realidad bella, una obra de arte bella, necesita respetar el orden de la creación. Justamente la cosmética viene de cosmos, y cosmos significa orden. Una realidad bella es una realidad ordenada, o sea que solamente puede ser arte, un arte que está bellamente organizada, bellamente ajustada al orden de la creación. Y el artista es aquel que tiene la capacidad de la mímesis, de imitar el orden de la creación y hacerlo bellamente inteligible. Así que nosotros en ese sentido, en el arte, somos clásicos. Para los posmodernos somos retrógrados. Sí, yo me reía en delante y decía, ¿cómo no, Marx no entiende que la gente siga disfrutando del verdadero arte? Como, o sea, este tipo nunca logró sentir, nunca tuvo una emoción profunda en que el arte, ¿no es cierto?, el verdadero arte toca los elementos trascendentales y por lo tanto traspasan generaciones, traspasan toda los temas incluso sociales, porque están tocando, ¿no es cierto? El arte toca una fibra muy fina, muy sustancial, en que une de alguna manera el mundo espiritual con el mundo de la materia, ya sea a través de la música, la danza, la pintura, pero conecta estos dos mundos creando una nueva realidad en que expresa de una manera mucho más evidente una belleza trascendental, una belleza profunda, una belleza que toca y que se enlaza con esta verdad y con este bien, porque aquello que es bello también es bueno,
y se sustenta en la misma realidad. Eso emociona y va a seguir emocionando mientras sigamos siendo humanos. O sea, mientras nosotros, es como una ley física, ¿no? También, mientras vivamos en este mundo de leyes físicas, vamos a sufrir los mismos fenómenos, digamos. Tendríamos que dejar de ser humanos para no sentir la profundidad del temor a la muerte, de la búsqueda de la trascendencia, de esta mirada hacia arriba, hacia el cielo, y esta capacidad de sentirse completamente conmovido al mirar hacia los lados y ver que la vida misma es más mágica, es más variable, con más matices que lo que cualquier artista enfermo intenta imaginar y llamar como una invención creativa. Basta con que uno mire el paisaje, mire lo que está ahí. Y es más... ¿Sabes qué pasa con eso? ¿Sabes por qué el artista postmoderno quiere construir un arte que viole los principios de la realidad, que se dé al margen de la realidad o que sea contradictorio con la realidad, haciéndole un culto a lo absurdo, a lo ridículo, al mal sentido, al sentido degradado? Porque ellos odian la realidad. ¿Esto sabe con quién nace? Esto le va a gustar a Cristian. Esto nace con el origen de la tragedia de Nietzsche. Porque Nietzsche, la tesis del origen de la tragedia de Nietzsche, vos la habrás leído muy bien, es que, sí, dicen que hay un eco, sí, yo también lo siento. Revísalo. Capaz que si alguno de ustedes puede mutearse, se soluciona. A ver, yo ya no lo siento el eco. Ahí no lo siento. Bien, Nietzsche dice, en el nacimiento de la tragedia, tenemos el arte para no sucumbir en la verdad. Esa es la tesis de Nietzsche. Nosotros hemos creado el arte para no sucumbir en la verdad. Como la verdad del moderno es trágica, surge un malestar en la cultura por no poder ajustarse a la verdad. Entonces surge la neurosis del hombre moderno, surge la esquizofrenia que denuncian Deleuze y Guattari. Entonces el artista es artista cuando le tiene miedo a la realidad, cuando le tiene asco a la naturaleza. El artista no, hoy, vos a un postmoderno le decís yo soy naturalista y te dicen eso no es arte. ¿Cuál es la diferencia entre una foto y una pintura de Picasso? 2 millones de pesos, te dicen, ¿no? Ahora, claro, pero en realidad le tienen miedo a la realidad, le tienen pavor a la naturaleza, le tienen asco, le tienen odio a la naturaleza, por 2 razones. La naturaleza plantea reglas, plantea normas, y el arte postmoderno no tiene normas y no tiene reglas. Y una realidad religiosa, la naturaleza es expresión del Creador. A través de las cosas hechas, nosotros podemos conocer al Creador. O sea, la naturaleza es el orden creado por Dios, es expresión de su voluntad. Entonces, si yo quiero crear un arte que se rebele contra Dios, me tengo que rebelar contra el orden establecido por Dios. Entonces yo tengo que hacer un arte que odie la realidad, que odie la naturaleza. Entonces, con Marx, la realidad se combate a través de ¿qué? De la ideología. Con Nietzsche, la realidad se combate a través de ¿qué? Del arte. Con Foucault, la realidad se combate a través de ¿qué? Del discurso. Con Sartre, ¿cómo se combate la realidad? A través de la libertad. A través de la libertad, el hombre es enemigo de su realidad. La existencia precede a la esencia. Entonces, la esposa de Sartre, ¿cómo no va a decir después? Mujer no se nace, llega uno a hacerlo. Si la existencia precede a la esencia y nosotros no tenemos una esencia dada a la cual nos tengamos que ajustar para vivir una vida justa, una vida verdadera, una vida buena, una vida bella. La belleza ya no es la verdad de la realidad. El bien ya no es ajustarse a la realidad del hombre. La verdad no existe. Y como no existe la verdad, entonces es bueno lo que a mí me gusta y a mí me puede gustar cualquier cosa. Entonces, en ese esquema nosotros rompemos con la posmodernidad, trayendo de nuevo la ética a la estética
y devolviéndole a la estética una dimensión metafísica, una dimensión trascendente. Tengo una pregunta, excelente. perdón, Jonathan, querido. Dale. El consumidor, digamos, el consumidor de este arte, digamos, degradado, degenerado, digamos, tiene como efecto en ese consumidor, digamos, se le afectan tal vez las facultades cognitivas, se le afecta el pensamiento crítico, es decir, no solo es consumir algo que a uno no le genera, digamos, ningún sentimiento de elevación o de tranquilidad o de paz, sino, lo que te pregunto, no es una afirmación, es si también va dañando, ¿no?, sus facultades, este tipo de arte. No sé, pregunto. Esto lo explica el padre Castellani en un libro que se llama de Kierkegaard a Santo Tomás, ¿no? El padre Castellani nos explica esto y nos dice, la posmodernidad y sobre todo la industria cinematográfica norteamericana, dice el padre Castellani, trata de erosionar en el ser humano la vomitividad a lo absurdo. El arte tiene la misión subliminal, el arte posmoderno tiene la misión política subliminal, porque la estética posmoderna es política en el fondo, ¿no? Recuerden el lema de los del Mayo francés, la imaginación al poder. Por eso las feministas, cuando quieren defender su feminismo, no lo hacen a través de la ciencia, sino hacen performance, digamos, ¿no? Hacen performance porque, claro, las que defienden el aborto son artistas, no son científicos, digamos. ¿Qué biólogo serio va a defender el aborto, no? Bien, entonces, desde ese punto de vista, la misión del arte, dice el padre Castellani, es ir de a poco minando en nosotros el asco a lo absurdo, que nos dé vómito lo absurdo, lo ridículo, lo bizarro, lo banal. ¿Por qué? Porque las películas norteamericanas son absurdas, son ridículas, no tienen libreto, no tienen argumento. Es una tontera detrás de otra, dice el padre Castellani, ¿no? Entonces, de a poco nosotros, como el arte subliminal, es decir, el arte transmite valores, pero no a la conciencia, sino al subconsciente, por eso es subliminal, por debajo de la limen, de la percepción, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, acá hay limen, hay una luz. Por debajo de la luz se van colando valores. Eso es el arte, ¿no es cierto? Entonces la izquierda, a través del arte, va transmitiendo disvalores al subconsciente. Y como no le tiene asco a lo absurdo, de alguna manera el que cultiva el arte de izquierda escucha música absurda, música ridícula, se cultiva con pinturas absurdas, con pinturas ridículas, con performances ridículas, con movimientos ridículos, escucha cosas ridículas. Entonces, de alguna manera ya estamos vacunados frente a la ridiculez. La izquierda ya puede triunfar porque como quiere decir cosas ridículas, necesita que nosotros ya estemos vacunados, ¿no es cierto?, a favor de la ridiculez y del absurdo. Entonces, una vez que ya nos inyectaron la vacuna a favor de lo ridículo y de lo absurdo, en contra del sentido común, en contra de la verdad, en contra de la realidad, en contra de la naturaleza, bueno, ahora viene el político de izquierda a decir que, por ejemplo, la Argentina va a ser potencia mundial, con planes, o que Hispanoamérica va a salir adelante con los políticos populistas que se llenan los bolsillos fabricando pobres, ¿no? Bueno, todas estas políticas tienen que ver con esa disolución de la vomitividad, lo absurdo, que lo genera el arte. Básicamente la izquierda necesita del arte y necesita destruir la ciencia, porque la enemiga de la izquierda es la ciencia, no el arte. El arte es aliado de la izquierda. Por eso nosotros tenemos que construir un nuevo arte. Perfecto, Jonathan. Yo estoy igual que el otro día que Cristian, estoy que me paro y aplaudo. Estoy igual. Eso es lo que acá en Artistas Líderes estábamos diciendo hace tiempo, no con tu manera ejemplar de poder expresarlo y el ajuste de idea y precisión formidable,
pero ese es exactamente el espíritu que nos movió a transformarnos en una organización que va en ese sentido, en recuperar estos valores, ¿no es cierto?, de la belleza, la verdad del bien, sustentado en la realidad y en busca de la trascendencia. Y para dar esta batalla, porque sabemos que, claro, la izquierda no necesita para ser izquierda el arte, pero lo usa como su brazo de propaganda, para ir, ¿no es cierto?, como tú bien dices, ir permeando el sentido común, el pensamiento crítico, y así como hoy día te ponen no sé, un plátano pegado en la pared y te dicen esta es una obra de arte, y nadie se atreve a decir eso es una estupidez, mañana te sacan una ley que es totalmente absurda y ya nadie se atreve a decir que es absurda porque no se acostumbraron a asumir esta voz de autoridad, ¿no es cierto? No, es que la autoridad lo dijo, entonces yo no puedo opinar, tengo que simplemente asumir de que esa basura es arte o que esa ley que siento que me puede hacer mal, ellos dicen que me va a hacer bien, entonces tengo que aceptarla. Oye, ¿Es quiero así? mandarle un saludo al padre Rodrigo Miranda, está ya trabajando ahí en el Vaticano, muchas veces nos acompaña en estas tertulias, no podía porque estaba en el proceso de Semana Santa. Me dijo, me mandó un mensaje, pucha, que no estaba en esto, ¿no? Entonces no podía acompañarnos, pero me mandó una pregunta para Jonathan, me dijo, pregúntale a Jonathan, ¿por qué el arte y las obras deben fundarse en la filosofía realista y no sobre el principio de inmanencia? Yo creo que ya Bueno, lo... Sí, es dale, una dale. buena pregunta. Ya lo venimos esbozando a la respuesta, ¿no? En Exacto. realidad, yo el otro día hice un video en mi canal sobre la barbarie de la especialización. Vos fijate que en mi argumentación yo te hablé de antropología filosófica, te hablé de nociología, te hablé de metafísica, te hablé de ética, te hablé de estética, te hablé de lógica. ¿Por qué? Porque la realidad es una sola. La realidad es una sola. Y en la realidad se da la ética, la estética, la política, la economía, el arte, la pintura. Yo no puedo decir, hay moral en el arte, hay moral en la política, hay moral en las relaciones interpersonales, hay moral en el noviazgo, en la relación de padre-hijo, pero en la economía no puede haber moral, ¿eh? En la economía no hay precio injusto, en la economía no hay contratos injustos, no hay precios injustos. O sea, yo no puedo ser conservador en lo político y en lo social y ser liberal en lo económico. Yo tengo que poner la ética en todas las relaciones humanas, porque todas las relaciones humanas son relaciones que pueden ser evaluadas bajo el prisma del bien y del mal, de aquello que es debido y aquello que es indebido, de aquello que es humano y aquello que es inhumano. Y todas las actividades del hombre están hechas para humanizar al hombre. ¿Sí? O sea, el hombre nace con una forma humana, pero no nace formado. El hombre a esa forma humana la tiene que perfeccionar, la tiene que actualizar. A la forma humana, el hombre la tiene que humanizar. ¿Y cómo se humaniza el hombre? Perfeccionando sus potencias. Y las potencias del hombre son potencias naturales. El hombre nació con unas potencias y tiene que desarrollarlas. Si yo nací con inteligencia, yo me humanizo estudiando, conociendo la verdad, siendo cada vez más inteligente. Si yo he nacido con voluntad, me humanizo eligiendo, ejecutando actos libres, porque la voluntad es libre para elegir y para elegir el bien, porque cuando la voluntad elige el mal, se esclaviza, pierde su libertad. Entonces vos fíjate cómo en un análisis antropológico nosotros podemos todas las dimensiones de la filosofía, porque el arte es el arte del hombre. ¿Y para qué el hombre hace arte? Para curarse, para elevarse. El hombre hace arte para contemplar la belleza de la creación en una nueva creación. De alguna manera, el arte y el hombre cuando hace arte participa del acto creador de Dios.
nosotros en nada somos más parecidos a Dios que cuando hacemos arte, porque nosotros cuando hacemos arte somos co-creadores, de alguna manera estamos participando del acto creador de Dios. El arte crea, de hecho, la palabra arte viene de poiesis, la palabra poesía viene de poiesis, y la palabra poiesis es arte, es producción, es digamos, el movimiento metopoyético, digamos. En este sentido, si el hombre puede participar de la naturaleza de Dios con el arte es lo más sagrado que hay. Entonces, el hombre no puede profanar lo sagrado con una simonía, usar aquello que Dios nos dio para crear algo que vaya en contra de la creación de Dios. No tiene sentido, no tiene lógica. Si yo no utilizo el manual, no puedo utilizar el aparato. Y ese manual está dado para que nosotros podamos perfeccionar la naturaleza. Nosotros, en nuestra mayordomía, tenemos el objetivo de seguir creando con Dios, de ser co-creadores con Dios. La creación todavía no terminó. Dios sigue creando y nosotros podemos ser mayordomos, participar de la creación de Dios, administrando la naturaleza y perfeccionando la naturaleza. Y para perfeccionar la naturaleza, el hombre tiene el arte. Fíjate vos el rol trascendente que tiene la estética. Entonces yo para hablar de estética tengo que hablar del hombre, tengo que hablar de la metafísica, tengo que hablar de la naturaleza y tengo que hablar de Dios. Fíjate vos cómo yo tengo que tener una preparación integral, un humanismo integral. Ahora, ¿cuál es la barbarie? La barbarie es decir, estudia la historia del arte y no estudies ciencia, no estudies al hombre, no estudies la Biblia, no estudies las religiones, no estudies lógica, no estudies nociología, porque nosotros no necesitamos que seas un artista que entiende la creación, que conoce al hombre, que entiende lo que es la inteligencia y la voluntad, que entiende la religión cristiana, que comprende el mensaje del Creador. Nosotros necesitamos que vos seas un bárbaro. Y para que seas un bárbaro, nosotros necesitamos que estudies arte y nada más. Y yo siempre digo, el que sabe solo de arte, no sabe ni arte. Así como el que sabe solo de historia, no sabe ni historia. Y el que solo sabe de filosofía, no sabe ni filosofía. Porque la realidad es una. Y para comprender la complejidad ontológica de la realidad, nosotros tenemos que tener una formación compleja y una formación amplia. No, ¿qué dice Milei? Yo sé de economía, no sé de ética. Claro, porque la economía de Milei necesita desconocer la ética, porque para Milei los precios no pueden ser injustos. Para Milei la usura no es un pecado. Para Milei los usureros son unos héroes, porque él necesita que se divorcie la ética de la economía. Por eso yo siempre explico, la salida al progresismo no es el liberalismo. Pero bueno, ese es otro tema. Perdón, Ricardo. Dale, dale. Jonathan, querido, les pido disculpas, yo tengo justo a las 10 un compromiso, me pareció, bueno, como siempre, la exposición del profesor, pero magnífica, he tomado un montón de notas. Le agradezco muchísimo a ambos profesores, al profesor Ramos, que tengo el honor de que sea mi profesor de filosofía, y al profesor Ricardo Ramírez, que es también profesor de arte. Así que voy aprendiendo de todos. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo nuevamente. Jonathan, después hablamos, Ricardo también. Muchas gracias. Un abrazo. Amigos. Un abrazo. Te admiro un montón, ¿no? A suscribirte al canal de Cristian. A suscribirse Sí, al canal de Cristian. lo pusimos, lo vamos a poner nuevamente. Chao, querido. Es el canal de Cristian para que se suscriban y más ratito ponemos el de Jonathan. Mira, nos quedó otra pregunta más en relación a lo mismo que estábamos conversando. Viene como la pregunta más complicada y yo creo que de alguna manera ya está esbozada. ¿Qué hacemos para recuperar la cultura? Porque la cultura, y con uno de sus pilares, ¿no es cierto? Siempre hablamos de estos 4 pilares: la filosofía, la religión, el arte y la ciencia. Y tenemos que dar una batalla integral en esto. Entonces,
el arte, que en lo que nosotros nos hemos especializado, el posmodernismo hizo todo lo que vos dijiste. Lo destruyó, lo denigró, le quitó la forma, le quitó sustancia, le quitó verdad, le quitó sentido. Lo bajó desde este arte que busca la trascendencia a una cosa ornamental, mercantil y panfletaria. Y de esos tres movimientos de ahí ya no se mueve y cada vez es más horrendo y genera vibraciones e impresiones negativas que nadie que con una constitución normal, sana, cuando ve estas piezas de arte o cuando escucha estos ruidos que ellos dicen que son música, eh, cualquier persona sana, ¿no es cierto?, siente que allá hay algo malo. Eh, ¿cómo tenemos que enfrentar esta batalla? ¿Cómo la vamos a ir ganando? Porque si bien ya todo el aparato cultural está tomado por la izquierda, ¿no es cierto? Ellos ya están en los grupos de poder, en la estructura piramidal, están en lo más alto, Ministerio de Cultura, corporaciones culturales, centros culturales, etcétera, etcétera, hasta las universidades. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Somos pocos, tenemos ganas, tenemos espíritu, hemos reconocido la necesidad de que todo arte tiene que estar vinculado con esta trascendencia de Dios, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Dios? ¿De dónde voy a sacar lo esencial de la belleza si no lo estoy buscando ahí? Y esa es la pregunta final. Es una buena pregunta, es buena. Mira, yo lo voy a decir de un sentido muy, muy básico, ¿no? Pero que trataré de que sea profundo. La salida de la crisis es a través del testimonio. ¿Cómo yo puedo dar testimonio de que partir de la realidad es la mejor manera de hacer filosofía? Mostrando la potencia que tiene este pensamiento haciendo buena filosofía y que cuando la gente te escuche, vea que vos estás haciendo buena filosofía y que vos haces buena filosofía porque estás partiendo de la realidad, que no estás negando la realidad. Como dice Santo Tomás de Aquino, contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar testimonio, ¿sí? Si vos sos hijo de Dios y das testimonio, le estás mostrando a aquel que no lo es, que es bueno ser hijo de Dios, porque al hijo de Dios le va bien, porque el hijo de Dios tiene una familia unificada, porque el hijo de Dios tiene un trabajo en el que lo respetan, porque el hijo de Dios tiene amigos que lo aman, que confían en él, porque el hijo de Dios tiene una familia que lo respeta, que lo valora, porque el hijo de Dios tiene un trabajo que lo prospera, que lo bendice, que lo enaltece, que lo humaniza. Entonces, cuando nosotros hacemos buena filosofía y le mostramos a los demás que es mejor ser así y no de otra manera, cuando nosotros tenemos valores con la amistad, con los amigos, con el trabajo, cuando nosotros somos responsables, somos razonables, cuando nosotros somos concisos, cuando nuestro sí es sí, cuando nuestro no es no, y de alguna manera podemos mostrar en nuestra vida que ser así es bueno y que da frutos y que esos frutos son evidentes, yo creo que esa manera es invencible, porque contra la realidad no hay argumento. Digamos, si yo te conozco a vos y veo que tu familia prospera, que tus hijos crecen sanos, que tienen testimonio, que tienen respeto, que tienen valores, que tienen vínculos sanos, y que te va bien, y que Dios te bendice, digo, la pelota, yo con este no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo con un tipo que las tiene todas guardadas? ¿No es cierto? Como decimos en el fútbol, que las lleva atada a los pies. La verdad es que no hay con qué darle. Entonces nosotros lo peor que podemos hacer es hacer un movimiento discursivo, es enfrentar un relato con otro relato. Nosotros tenemos que encarnar en nuestra vida los principios y valores del cristianismo, del realismo humanista.
Y una vez que nosotros hayamos hecho carne esos valores, vamos a poder predicar con el ejemplo, porque en definitiva, dice San Pablo, somos cartas escritas por Dios. La gente va a leer la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Ese testimonio es el más poderoso de todos. No hay con qué vencer el testimonio del cristiano. El testimonio del cristiano tiene mayor fuerza que el enemigo, ¿no es cierto? Porque son las obras y son los frutos, ¿no es cierto?, de la gracia, ¿no? Son la obra de la gracia de Dios en nosotros, y yo creo que esa es la clave. Es mi humilde interpretación de todo esto, la fuerza de todo esto es el testimonio. Si nosotros no damos testimonio de que ser filósofo tomista es mejor que ser filósofo Foucaultiano, yo tengo amigos que son tomistas, pero no producen nada. Hablan de Santo Tomás, pero no producen una filosofía propia que sea mejor que la de Foucault y que la de Sartre. Son amigos desiderativos, ¿viste? Ellos no dan testimonio de que ser tomista es mejor que ser Foucaultiano, porque ellos no son mejores filósofos que los Foucaultianos, porque no se han tomado en serio el trabajo filosófico, el oficio del pensar. Entonces, ¿de qué me sirve que un artista hable de Dios si no se toma en serio el arte? ¿De qué me sirve que un cristiano hable de Dios si no se toma en serio a Cristo? ¿De qué me sirve que un político hable de Dios si no se toma en serio a Cristo? Entonces, de alguna manera yo creo que el testimonio va cimentando una lógica de coherencia que a la larga es indestructible, ¿no? Perfecto. Es decir, tomárselo en serio y producir, trabajar, hacer aquello a lo que uno está llamado, a lo que ha sido llamado, ¿no es cierto? Y hacerlo mejor con ese talento exacto. Hacerlo bien. Para mí el mejor mensaje que puedo transmitir hoy es: hacer lo que te gusta, que te gusten cosas buenas, ¿no? Empecemos de nuevo. Que te gusten cosas buenas. Hacé lo que te gusta y hacelo bien. Hacelo bien. Y hacerlo bien significa que vos, haciéndolo bien y haciendo lo que te gusta y que te gusten cosas buenas, podés ser el mejor artista, el mejor político, el mejor economista, el mejor sociólogo, el mejor pintor, el mejor filósofo. Yo necesito que el cristiano sea el mejor en todo, ¿no? Y para eso tiene que querer cosas buenas, hacer lo que quiere, amar lo que le gusta y hacerlo bien, hacerlo con excelencia. Nosotros no podemos hacer algo si sabemos que lo que vamos a hacer va a estar mal hecho. Es mejor no hacerlo. Si lo que lo vas a hacer mal, es mejor que no lo hagas. Entonces, lo que a mí me gustaría transmitir, querido Ricardo, y es un honor, mira vos, qué hermoso programa que tenés realmente, es lo que hagas, hazlo bien, ¿no? Perfecto, Cristian. Perdón, Jonathan. Hoy ha sido un agrado tenerte. Siempre quedan, bueno, uno podría estar hablando muchas horas y escuchándote y aprendiendo. Podemos hacerlo en otro momento más, ¿no es cierto? En otra oportunidad, para poder tomar otros temas. Hay varios temas que quedaron pendientes. Pero ha sido excelente, excelente. Hay una sensación de esperanza, siento yo, en esto que estás haciendo tú en Salta, con tu canal. Vamos a colocar el canal de Jonathan para que todos lo sigan. Hay Déjame también, por favor, promocionar el curso de filosofía. Sí, anotémoslo. Bueno, ese es el canal de Jonathan, para que lo vean. Tiene unas letras raras, no sé por qué, pero si buscan Jonathan Carlos Ramos, aparece. Y el curso de filosofía, para hacer el curso ¿hay que anotar un mail? Sí, ustedes para hacer el curso de filosofía que estamos dictando, y el cual Ricardo y Cristian forman parte, tienen que escribirnos a cursofilosofia@gmail.com, y ahí van a poder aprender todo esto, todos los autores que nosotros vamos viendo y que vamos analizando este mundo de hoy y este panorama actual
a través de una historia de la filosofía, ¿no? Así que están todos invitados a formar parte de este curso de historia de la filosofía. ¿Está bien? Curso filosofiajcr@gmail.com. Sí, sí, sí. Muchas Perfecto, gracias. ahí está. Ese es el mail para que se puedan inscribir. No desperdicien la oportunidad de estar aprendiendo. Es importante estar formado en cualquiera de las áreas que uno esté trabajando. Y muchas gracias, Cristian. Perdón, de decir Cristian. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Ha sido un tremendo honor, siempre aprendiendo y disfrutando de tu vasto conocimiento y esperamos poder tenerte otra vez en otra oportunidad y seguir conversando de más temas. ¿Qué te parece? A mí me apasiona realmente transmitir la verdad por todos los medios posibles. Creo que esa es mi misión, ese es el humilde aporte que yo puedo hacer para salir de esta crisis, es enseñar la verdad por todos los medios, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento, predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? En todo momento siempre dar un poco de testimonio de la verdad a través de la filosofía, que es a lo que yo me dedico, y te agradezco mucho porque es una de las entrevistas que más me ha gustado. He disfrutado muchísimo, así que muchísimas gracias. Te felicito por el Hay canal. gente también, hay gente también. Todo acá, bueno, no sé si te había comentado, pero la comunidad de artistas libres son todos artistas que de alguna manera reaccionaron frente a la destrucción que vimos antes del periodo de pandemia que empezó a ocurrir acá en Chile, todos viendo desesperados lo que estaba ocurriendo y tratando de ver qué se podía hacer. Terminamos armando este grupo, esta fundación. Ya hay muchas personas, cerca de 100 artistas de todas las disciplinas, hay músicos de música popular, hay músicos que son músicos de música docta, del conservatorio, hay pintores, hay escritores, hay gente de teatro. Entonces, toda gente que ha tenido siempre un grado de sensibilidad y preparación, pero aún así, aún habiendo pasado por la formación o deformación que te entrega la universidad, hemos mantenido la llama de que hay que buscar lo verdadero, lo profundo y lo trascendente en el arte, que en realidad esa es nuestra verdadera misión. Y hemos encontrado este espacio en donde nos hemos unido y hemos tenido el placer y la ventaja de poder compartir con personas de alto nivel como el que tú tienes y hoy día estás compartiendo con nosotros, siempre agradeciendo que vamos aprendiendo contigo. Ha sido un placer, Jonathan. Es un placer. Yo a mis alumnos siempre les digo, no se olviden nunca que el objetivo de la filosofía es la búsqueda de la verdad. Perfecto. Listo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Jonathan. Que estés muy bien. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a todos. Adiós.